Hola, ¿cómo estás? Bueno, hemos estado tocando un tema aquí igual interesante, pero a veces a los hermanos no les gusta mucho esto. Dijimos cuatro características de lo que habíamos leído en Efesios capítulo 1, que Dios primeramente nos muestra cómo Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, cómo Él muestra su gracia para con todos, cómo amó al mundo, cómo el Señor lo muestra a través de Jesucristo, porque Él vino a salvar al mundo y no a condenarlo. Nos eligió de acuerdo a su propia voluntad y no a lo que nosotros decidimos. Y por último, Él nos elige por lo grande que es, porque Él se muestra en su gloria y porque Él no puede dejar de amar, que es algo que señalamos, porque Dios es amor. Incluso si Él nos pide amar a nuestros enemigos, y como tú y yo somos enemigos de Dios de manera natural, obviamente puede ser que quizás todavía no lo has comprendido, porque tenemos una mente tergiversada de quién es Dios. En Hechos 16, en el verso 31, para parafrasear un poco lo que dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Este pasaje ha sido muy usado y la mayoría de los cristianos manifiesta que la salvación se hace efectiva en el momento del creer, en el momento, y otros ponen el acento en el arrepentimiento. Entonces adoremos al creer, adoremos el arrepentimiento. La mayoría en este sentido pone la salvación no en la persona de Cristo, sino que finalmente en lo que tú y yo decidimos, en lo que tú y yo mostramos, en lo que tú y yo de una u otra manera elegimos porque finalmente es una manifestación, entre comillas, de nuestra fe. Pero ¿será tan real eso? Pregúntate, ¿por qué tu fe es tan genuina? ¿O estás en un peregrinaje para aprender y vivir, y como hablábamos de Job, para entender cómo es el Señor? ¿Sabes que esto pasó? Pasó en la persona de Abraham, el padre de la fe, y donde muestra la justificación por la fe, y él no entendía quién era Dios. Es más que dice la escritura, después en hebreo, que incluso cuando él iba a entregar a su hijo, ahí entendió, porque él creía que tenía el Señor el poder de resucitarlo, ¿cierto? La verdad es que en el momento de confirmar y conocer en la actividad nuestra salvación, eso nos da una alegría, nos da una paz y una seguridad. Por eso lo predicamos. Y esa persona que se siente libre en Cristo, que entiende el plan de salvación, que entiende cómo el Espíritu lo sella y lo lleva a predicar un mensaje, y esto empieza a arder en el corazón y a trabajar por ello, no podemos quedarnos en silencio, porque tenemos la bendición de conocerle, la bendición de quién es Cristo, y solo puedes ser liberado por Cristo, no esclavizado. Tú te esclavizas en el sentido de que te transformas en un siervo que quiere estar siempre con el Señor. Cuando leemos en Efesios capítulo 2, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, de una manera satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, o teníamos la misma forma de actuar de cualquier persona, pero ahora que hemos conocido a Dios, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa? Como el Señor es rico en misericordia, dice la Escritura, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros propios delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, hemos sido salvados por el regalo del Señor. ¿De cuándo? ¿De cuándo nos tiene contemplado el Señor? Y nos llama hijos desde antes de la fundación del mundo. Y con Él viviremos por la eternidad. Y Él se sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Desde los lugares celestiales que estaban antes de la fundación del mundo, es lo mismo que el Señor vuelve para mostrar su amor y su gracia. Pero todavía muchos creen que la salvación está en el futuro.
en lo que puedan decidir y están luchando por ella, como que si tuviesen la posibilidad de que alguien les arrebatara la salvación. Cuando conoces a Cristo y entiendes que el regalo de la salvación es la gracia, y en este caso un regalo no es algo que yo me tenga que ganar, no es un trofeo que tenga que conservar, es un regalo, porque no es un trofeo, porque no es una recompensa por lo que yo he hecho, sino que ha sido porque yo he aceptado a Cristo como quien me entrega el regalo y me tiene contemplado en su gloria desde antes de la fundación del mundo. Me encantaría seguir profundizando en este tema y que podamos entender de que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en el corazón del Padre Celestial. Desde los lugares celestiales, Él ya nos tenía contemplado. Pero sin embargo, como dice la Escritura en Apocalipsis, algunos pueden ser borrados, los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y es porque si el Señor nos puso a todos, aquí es donde entra nuestro libre albedrío, que quizás tú y yo, como hijos de Dios, no queramos vivir bajo el alero del Padre. Ese es un tema que vamos a profundizar. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.